al Congreso para proporcionar información que no sea de naturaleza reservada. Reconoce, digamos, la reserva de la investigación fiscal. Dice, están exceptuados de concurrir a una comisión investigadora el presidente de la República, en tanto que solo procede investigarlo y acusarlo cuando medien los supuestos del artículo 117 y los congresistas en el marco del artículo 93 de la Constitución. Entonces, comenzar, Presidenta, dejando claramente establecido que el presidente ha obrado dentro del marco de la Constitución. A mis colegas congresistas podría no gustarle la decisión que ha tomado, pero que es una decisión constitucional, es una decisión constitucional. Que ellos hubieran preferido que el presidente reciba la comisión, seguramente, pero la conducta del presidente es perfectamente ajustada a la Constitución y creo que haría mal la comisión, en rechazar, como se ha propuesto acá, la respuesta que ha dado el presidente a esta comisión. Y sería además, por supuesto, impedir que si la comisión tuviera preguntas adicionales, estas preguntas adicionales se pudieran formular y el presidente las pudiera contestar. En cuanto al fondo del asunto, Presidenta, no habiendo, me parece, ninguna duda de lo ajustado a la Constitución que está la conducta del presidente, en cuanto al fondo, yo considero que las respuestas del presidente son satisfactorias. Él ha respondido lo que tiene que ver con su participación en cada uno de los proyectos sobre los cuales la comisión le ha preguntado. Se ha dicho acá que hay evidencias contra el presidente. No las he visto hasta ahora, Presidenta. No sé cuáles son las evidencias que hayan contra el presidente, más allá de su participación en el otorgamiento de el proyecto de infraestructura vial IRSA Sur, que es la que está bajo investigación. En efecto, el actual presidente era entonces ministro de Economía primero y primer ministro después, y en su calidad de ministro de Economía presidía el Consejo Ejecutivo de Proinversión, encargada de poner en manos del comité respectivo la decisión de convocar al sector privado para financiar y llevar a cabo el proyecto de ley interoceánica, que es lo que hizo el Consejo Directivo de Proinversión. Y señala bien el presidente en su respuesta que esta no es una decisión que él, como presidente de ese consejo, adoptó a título personal, sino que, como lo establece la ley de proinversión, es el consejo colectivamente el que adopta esa decisión. Y esa decisión es una decisión ajustada a ley. Que hubiera de por medio sobornos, ese es un hecho que se descubre muchísimos años después. Por eso, cuando el presidente dice que él no tenía conocimiento de los hechos de corrupción, no significa que no conozca lo que todos conocemos hoy día. Lo que está diciendo el presidente es que en ese momento, en el año 2005, él no tuvo conocimiento de esos hechos, fue ajeno a ellos. Y por tanto no se le puede imputar ninguna responsabilidad si él actuó en el marco de la Constitución y la ley en la adjudicación de ese proyecto. Él presidía el Consejo Directivo, pero la decisión fue colectiva y fue una decisión ajustada a derecho. Segundo, Presidenta, la exoneración del SNIP. El presidente estaba de viaje y no firmó la exoneración del SNIP. Pero incluso si lo hubiera firmado, la exoneración del SNIP está contemplada en la ley. No es una decisión irregular, reñida con la Constitución y las leyes. La contempla la ley de adjudicaciones del Estado. Pero ocurre que él no firmó. ¿Cómo lo vamos a hacer responsable por un hecho que no lleva su firma? En tercer lugar, se sostiene que el presidente hizo mal en poner su firma en una ley promulgada por el Congreso de manera unánime.
sobre la manera como había sido otorgada la concesión de la carretera interoceánica. Después de que se había otorgado la concesión, le correspondía al entonces ministro Kuczynski negarse a promulgar una ley dictada por el Congreso en el marco de la Constitución y de las leyes. ¿Le correspondía negarse a promulgar esa ley? Si no le correspondía, ¿cuál es el sentido de cuestionar su conducta? Si consideramos que esa ley tiene falencias, debería entonces la comisión invitar a los congresistas que aprobaron la ley por unanimidad. Y si la comisión no los puede invitar porque se los impide el artículo 93, podrán decir que aunque el artículo 117 impedía que al presidente se le invite, al presidente se le invitó. Entonces, invitemos también a los congresistas que firmaron, que aprobaron esa ley para que vengan a explicar por qué lo hicieron. Pero cuestionar al presidente Kuczynski por haber puesto su firma en la promulgación de una ley cuando le corresponde como ministro hacerlo, me parece un sinsentido. Sobre todo porque la decisión era del Congreso. De la misma manera que la ley que inicia el proceso para otorgar la concesión de la interoceánica es una ley aprobada por unanimidad por el Congreso de la República. ¿De qué fecha? Del 29 de abril del 2004. ¿Y qué hace el Ejecutivo en relación con esa ley que con nombre y apellido dice, declárese de necesidad pública, interés nacional y ejecución preferente la construcción y asfaltado del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil? Necesidad pública, interés nacional y ejecución preferente. 29 de abril del 2004. ¿Y qué hace el Ejecutivo? Observa la ley, porque el Ejecutivo considera que no le correspondía al Congreso decidir qué proyectos de infraestructura debían ser prioritarios o no. Y esa ley, la 28214, aprobada también por unanimidad acá en el Congreso, fue, digamos, promulgada por el propio presidente del Congreso, por la observación del Poder Ejecutivo. Sería bueno que la comisión, que es flexible en la interpretación de la Constitución, también invitara a los congresistas responsables por aprobar esa ley para que nos expliquen por qué el Congreso tenía tanto entusiasmo en la construcción y asfaltado de la carretera interoceánica sur. Lo que hace el Ejecutivo, como ha señalado el presidente en su carta, es actuar en el marco de las leyes que fue aprobando el Congreso y los compromisos internacionales adoptados por el Perú. Eso es todo. No hay en la conducta del presidente ninguna irregularidad. Más allá de que se pueda hoy día juzgar sabiendo que hubo de por medio una coima vergonzosa al entonces presidente Toledo, que hoy día se pueda decir, bueno, entonces los que estaban involucrados en esta concesión también tienen que haber sido cómplices del expresidente Toledo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Dónde hay alguna señal de complicidad? Todos los actos referidos acá son actos que se enmarcan en la Constitución y las leyes, señora presidenta. Y para terminar, presidenta, si quisiéramos seguir indagando sobre esto, ¿por qué no invitamos a las comisiones del Congreso que investigaron el otorgamiento de la carretera interoceánica el año 2007 y el año 2008, durante el gobierno del entonces presidente García, que investigaron esto en profundidad y emitieron informes donde no se establecía ninguna responsabilidad ni ninguna irregularidad detectada entonces? Congresista Costa, le solicito una interrupción al congresista Mulder. Congresista Mulder. Parece un galimatía francamente deplorable el decir que el presidente no venga porque está protegido constitucionalmente, pero eso sí hay que incitar a los de las comisiones investigadoras. Yo le voy a plantear un reto político al congresista Gino Costa.
invitamos a los de las comisiones investigadoras del Parlamento, a todos los parlamentarios que vinieron, a cambio de que el señor Kuczynski también dé la cara. Porque yo estoy seguro de que todos los que firmaron esos documentos, los congresistas que lo firmaron, no se van a correr. La pregunta es, ¿el señor Kuczynski se va a correr? Presidente, ya... Congresista Costa. Presidente, yo creo que el presidente ha sido bien claro. Está dispuesto a colaborar con la comisión por escrito. Y si hay preguntas adicionales, que se formulen por escrito. Presidente, si los congresistas Congresista invitados... Costa, hay una interrupción del congresista García Belaúnde. Sí, con todo gusto. Congresista García Belaúnde. Como veo que el señor Gino Costa está haciendo grandes esfuerzos para ser el próximo ministro del gabinete, no sé si Arauz o Vizcarra que vuelve, porque todos vuelven al final, o Zavala que vuelve, etcétera, a pesar que quise embajador 7 meses solamente a Washington. Yo le pregunto al señor Costa, que está también informado por los señores Landa y García Toma, ¿en qué país de nuestra cultura de Occidente, digamos, o de América Latina, o Europa, o Estados Unidos, se hace interrogatorios en procesos de investigación por escrito? ¿En qué país? Porque yo soy muy ignorante, yo soy provinciano, entonces no sé en qué país puede haber eso. Yo soy de Cañete, entonces yo no sé qué cosa puede haber. ¿En qué país del mundo uno puede hacer una declaración por escrito? Gracias, presidente. Presidenta, ningún interés en ser ministro. Estoy cumpliendo con mi función, al igual que usted, haciendo el mejor esfuerzo por hacerlo de la mejor manera, porque estoy convencido de la honorabilidad del presidente y estoy convencido de que no hay ninguna evidencia contra él. En respuesta a su pregunta, yo tampoco soy un experto constitucionalista, menos conozco de derecho constitucional comparado. En el sistema peruano tampoco está contemplado la respuesta por escrito. Lo que está establecido en la Constitución es que el presidente no debe responder, no se le debe ni siquiera preguntar, está protegido. ¿Para qué? Para no distraerlo. El presidente ha decidido, ¿no es cierto?, responder por escrito. Es una prerrogativa de él. No es que esté contemplado así en ninguna norma legal o constitucional. No sé qué ocurrirá en otros países, pero aquí es una prerrogativa de él. Y yo creo que haría bien la comisión de agradecer. Y si tuviera preguntas adicionales, formularlas. Yo ya termino, Presidenta, respondiéndole a mi colega, el congresista Mulder. Yo creo que no hay nada ya que discutir sobre la decisión del presidente de cómo obrar en este caso. Lo que yo estoy diciendo es que si la comisión quiere ser coherente con su decisión de pedir la opinión en relación con sus investigaciones de gente que está protegida constitucionalmente, y lo ha hecho con el presidente, y el presidente ha decidido colaborar con escrito, hagámoslo con los congresistas, que aprobaron 2 leyes, una abriendo el camino, a pesar de la objeción del Poder Ejecutivo a la Interoceánica Sur, y otra convalidando todo el proceso de concesión de la Interoceánica Sur. Entonces, que vengan los congresistas, porque también serían cómplices, ¿no es cierto?, el expresidente Toledo por haber recibido esa coima vergonzosa. Podemos concluir lo mismo. Parece un poquito exagerado, ¿no es cierto? Es jalar demasiado la pita. Pero es lo que se está tratando de hacer con el presidente de la República. No hay un caso contra él, pero se quiere crear un caso. Entonces, si no hay un caso contra él y se quiere crear un caso, ¿por qué no invitamos a los congresistas que fueron corresponsables en dar luz verde a este proyecto, en convalidarlo y a través de 2 investigaciones, de 2 comisiones investigadoras del Congreso, establecer que en esa concesión no hubo ninguna irregularidad y que todo estaba ajustado a derecho? ¿Terminó, congresista Costa? Acá solo los colegas pueden recurrir a la retórica para hacer... Para argumentar. En estoy terminando, Presidente, estoy terminando. Presidente, en todo caso... Ponemos orden, por favor. El congresista Castro pidió una interrupción. ¿También una interrupción, congresista García Belaúnde? Si el señor Gino Costa quiere hablar a la prensa, yo le pediría que se ponga ya
va a estar más cerca de ellos y su voz no va a ser tan fuerte y va a afectar nuestros tímpanos aquí, presidente, frente a frente. Congresista Costa, el congresista Castro le pidió una interrupción. Sí, Congresista Castro. Buenos días, señora presidenta, buenos días, colegas congresistas y al público en general. Sí. Simplemente quería hacerle una observación. Se pretende confundir aquí la ley que declara de necesidad pública, ejecución preferente, etcétera, etcétera. En primer lugar, se está obviando el caso y de la peor forma. Por favor, señor Costa, para que no crea que se está obviando el caso y la responsabilidad del presidente de la República de la peor forma. ¿Por qué? Porque el Congreso no tiene capacidad de gasto. Y aquí en el Congreso hemos aprobado N proyectos de ley y solamente en este año han pasado de más de 50 proyectos de ley de interés nacional, etcétera, etcétera, que de repente tenían mucha mayor incidencia en la población que la propia carretera interoceánica. Sin embargo, no tenemos capacidad de gasto. O sea, el cumplimiento del Ejecutivo en este caso no es obligatorio de ninguna manera. Tiene que haber algo de por medio para que ellos aprueben y direccionen todos los presupuestos de la República en esa dirección. Y me parece inapropiado por lo menos sus respuestas y su forma como defiende esta situación señor Lino Costa. Gracias, congresista Castro. Presidente, y una pequeña pregunta, si me lo permite el señor Lino Costa, por supuesto. Él ha hablado de vergonzosa coima de Toledo, pero acá el señor Kuczynski dice que no tiene responsabilidades, que él no sabe nada de nada, que Toledo no ha metido la mano, que no se sabía, que él no ha visto nada. Entonces, ¿cómo se contradice una cosa con la otra? Que no haya visto nada no significa que está afirmando que Toledo no ha metido la mano. Yo creo que es clarísimo, ¿no es cierto?, que el presidente Toledo se ha recibido una coima y no solo indicios, sino pruebas contundentes. Sí, pero eso no es. Y él no ha afirmado que eso no es exacto. Presidente. Simplemente ha dicho que él, como presidente, como ministro, no tuvo conocimiento de esos hechos. No fue parte de esos hechos y no tuvo conocimiento de esos hechos, porque si hubiera tenido conocimiento de ellos, los hubiera denunciado. Eso es lo que ha dicho el presidente de la República. Entonces, presidenta, ya para terminar, lo que yo digo es que si queremos profundizar, se pueden hacer las preguntas por escrito y abramos, pues, los interrogatorios también a otros actores importantes del proceso, como los congresistas. Y por otro lado, yo diría, tratemos de pasar a otros temas que también son relevantes para la comisión, que no están siendo abordados. O sea, sería bueno, por ejemplo, citar pues a los tesoreros de Fuerza Popular para saber, ¿no es cierto?, si ellos tuvieron algún conocimiento de aportes de empresas brasileñas o de Odebrecht a la campaña. Yo no sé si la señora Keiko Fujimori ya respondió a la pregunta que se le hizo acá, no recordaba en ese momento quiénes eran los tesoreros, pero sería interesante, ¿no es cierto?, conversar con ellos o con otros miembros de la campaña que pueden haber tenido conocimiento de estos hechos, como el señor Klimper, que además fue, digamos, directivo durante 10 años de Graña y Montero, ¿no es cierto?, en el periodo en el que Graña y Montero está siendo sometida a un serio cuestionamiento y no ha sido invitado por la comisión. O en el caso, por ejemplo, presidenta del tren eléctrico, hemos avanzado poquísimo porque hemos estado, digamos, dándole vueltas a la reunión famosa del 4 de agosto del 2005, pero tenemos presos hoy día en prisiones peruanas a exfuncionarios responsables de haber participado en hechos de corrupción referidos al tren eléctrico. Y la comisión no ha citado a sus superiores jerárquicos que están en libertad, algunos de ellos incluso en campaña electoral, como el señor Enrique Cornejo, que no solo fue el ministro cuando se otorgó la concesión de tren eléctrico, sino que fue el ministro y termino, presidenta, fue el ministro cuando los costos de la interoceánica... Congresista Costa, es una cuestión de orden que está planteando la congresista Beteta. Congresista Beteta.
Gracias, Presidenta. Presidenta, creo el punto ha sido claro. Estamos debatiendo respecto a que podamos tomar una posición del documento que ha enviado el presidente. Sin embargo, si el congresista Acosta quiere entrar a otro campo de otro debate, creo aún le falta todavía tener en cuenta la práctica parlamentaria, que usted muy bien al inicio ha señalado, cuestión de orden, si hay pedidos, hay informes, y ahí válidamente el colega congresista pudo haber solicitado como cuestión de pedido a quienes deben de citar y qué otras acciones más debe de tomar esta comisión. Solamente eso quería, por eso llamaba a una cuestión de orden, Presidenta, para que podamos ir concluyendo, ya que faltan todavía algunos otros colegas que podemos intervenir. Sin embargo, es válido, que quede bien claro, no estoy oponiendo a lo que él está solicitando, sino que por práctica parlamentaria lo que está diciendo debería de haberlo sostenido en la cuestión de pedido, para que sea un pedido formal la que usted estaría manifestando, y eso era mi llamado, Presidenta, a una cuestión de orden. Gracias, congresista. Gracias, congresista Beteta. Congresista Costa, si está terminando ya, una interrupción sí, adicional le solicita el congresista García Belaúnde. Dice, a propósito de lo de PPK sobre Toledo, que es tan enfático el amigo Gino Costa diciendo que es vergonzoso y que es culpable de haber recibido una coima, etcétera, ¿no? Dice él de confirmar, dice, no he tenido conocimiento de presuntos actos de corrupción realizados por este último, o sea, por Toledo, ni por los directivos o funcionarios de las instituciones a las que he pertenecido. O sea, para el presidente Kuczynski hoy, no hace 10 años, hoy, hasta ahora, no sabe, no cree que ha habido actos de corrupción ni de Toledo ni de la gente de su entorno. Sin embargo, el señor Costa nos ha dicho aquí, en este momento, que le avergüenza que haya recibido una coima de esa naturaleza. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Gino Costa o a PPK? A Gino Costa le cree lo que dice Gino Costa y al presidente le cree lo que dice el presidente. Pero el presidente en ningún momento dice que él no cree. Simplemente dice que él no ha sido ni partícipe ni tuvo conocimiento de esos hechos, nada más. Eso no lo hace a él ni corresponsable, ni digamos, vocero o defensor de Toledo. Simplemente no tuvo conocimiento, no participó, ha estado sorprendido, se ha enterado 12 años después. Eso es todo lo que está diciendo, colega. Y termino, Presidenta, solo está queriendo llamar la atención sobre el hecho de que estamos, creo, a criterio mío, perdiendo mucho tiempo en esto. Si hay preguntas adicionales para el presidente, como ya se ha dicho, formulémoslas y responderá por escrito. Pero darle vueltas a esto, cuando tenemos tanto trabajo por hacer, que no se ha hecho teniendo a presos en las cárceles peruanas, ¿no es cierto? Y a jefes de esos presos libres que no han venido todavía a la comisión. Yo creo que deberíamos avanzar en la agenda, Presidenta, porque lo contrario, la impresión que da es que esta es una comisión que lo único que le interesa es saber cómo le agarramos algo al presidente de la República, armamos un caso, ¿no es cierto?, para irnos contra él, y no que hubiera un interés real de la comisión de investigar todos los hechos, ¿no es cierto?, referidos al caso Lavallato. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Costa. Tengo que rechazar sus últimas afirmaciones con respecto acá que esta comisión tendría un direccionamiento en cuanto a sus invitados. El expresidente Toledo, sus funcionarios, deberían haber respondido si es que no estuviesen refugiados en otros países y se facilitara desde el Ejecutivo y desde otras instancias de poderes del Estado que él venga y responda al Perú. Estamos terminando el caso Interoceánica y la participación del ahora presidente Kuczynski, pero antes ministro de Economía, presidente del Consejo de Ministros y por lo tanto presidente del Consejo Directivo de Proinversión es fundamental para aclarar los hechos que él en esa condición presidió. Repito, rechazo que acá haya un direccionamiento. En el caso del tren eléctrico, solo para información suya, se ha tenido más de 11 invitados y hay una programación que sigue en curso, igual que en los otros casos que venimos investigando. Acá no le estamos buscando nada a nadie en particular, ni encubrimos tampoco a nadie. Si usted cree que deben haber nuevos invitados, plantéelo, pídalo. Pero de ninguna forma vamos a aceptar que haga una sugerencia como la que usted acaba de afirmar.
De ninguna manera. De ninguna manera. Acá estamos trabajando de forma seria, hay una programación. Si usted tiene una oposición a la relación de invitados, perfecto, plantéela, pero sin insinuaciones de direccionamiento ni de persecución. Eso tengo que rechazarlo de forma definitiva. Congresista Beteta. Sí, congresista Costa. Ninguna insinuación, presidenta. Lo que estoy diciendo es que en el caso del tren eléctrico todavía no se ha invitado al ministro Cornejo y vamos a cumplir un año de tener presos de ese caso en las cárceles peruanas y el señor Cornejo no ha venido. Y el viceministro de Transporte cuando se otorgó la concesión no ha sido citado, todavía no ha venido. Y el secretario general de ese ministerio todavía no ha venido. Ahí me llama la atención. ¿Qué estamos esperando para poder tenerlos acá y avanzar también en la investigación de ese caso? Y también quiero señalar, presidenta, que me llama la atención que ya estemos terminando el caso de la Interoceánica y todavía no hemos empezado a discutir cómo así los costos del proyecto que comenzaron en 800 terminaron en arriba de 2.000. O sea, yo soy el único acá que me dirijo a la prensa cuando hablo. O sea que, presidenta, termino. En realidad la precisión y la observación que hace el congresista Mulder es válida y es pertinente. Estamos en una sesión y por lo tanto a quien debe usted dirigirse es a la presidencia y a los demás colegas a través de la presidencia. Para poder dirigirse a los medios existe una oportunidad y hasta un espacio físico. Estoy terminando, presidenta, Termine, por su intermedio. Y me estoy dirigiendo a usted y me estoy dirigiendo a mis colegas y a la prensa aquí presente por intermedio de usted. Me parece que es perfectamente válido. Este es un tema de interés público. Y lo que quería decir es que en el caso de la Interoceánica no veo cómo podríamos cerrar las investigaciones de la Interoceánica si no hemos tenido ningún invitado que nos explique las adendas que han tenido lugar en este proyecto, que han llevado a que el proyecto pase de 800 millones de dólares a más de 2.000 millones de dólares. Yo creo que no podemos cerrar esa investigación porque así como hay una irregularidad con la coima para la concesión del proyecto, también hay irregularidades que explican que los precios, ¿no es cierto?, se incrementaran de la manera como se han incrementado. Y espero, presidenta, que usted acoja eso. Yo le he dicho personalmente, incluso por escrito, algunas de las cosas que estoy compartiendo con ustedes acá. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Costa. Congresista Mulder, antes de dar… congresista Beteta. Una interrupción, sí. Congresista Mulder. Yo suscribo todos los pedidos que se están haciendo de nuevos invitados, que eso sí me extraña que solamente se formulen estos pedidos ahora que simplemente se ha pedido que venga el señor Kuczynski. Ahora sí, vorágine, vengan todos, ¿no? Pero no el señor Kuczynski, ¿no? Pero en ese sentido creo que todos los funcionarios de confianza de los gobiernos que estamos investigando deberían venir, sin duda alguna, sobre todo los que han sido ministros. Y si el congresista Gino Costa ahora tiene una declaración que es importante en el sentido de que le parece vergonzosa la coima que recibió el señor Toledo, recordar que el señor Costa ha sido ministro del señor Toledo y por lo tanto también en su momento tendrá que ser investigado por nuestra comisión presidenta para ver si como ministro del Interior tuvo conocimiento, porque si un ministro del Interior no tiene conocimiento de las cosas que pasan en los términos delictivos en nuestro país, entonces esto no fue tan buen ministro que digamos, porque los ministros son justamente los que manejan la DIRINCRI, la DIRANDRO, son los que chuponean, son los que pueden perseguir, son los que tienen investigación policial, manejan la PIP, etc. No se enteró. Bueno, le preguntaremos en su momento al señor exministro del Alejandro Toledo si supo o no. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidenta. Presidenta, colegas congresistas, realmente un poco sorprendida, pero me alegra que ya el congresista Gino Costa de alguna manera empieza a entender muchas veces cuando preguntamos de manera dura algunas preguntas a los invitados, cuando él iba a los medios se sorprendía y decía ¿cómo es posible que puedan quizás decir en ese tono? Pero me alegra cuando se va aprendiendo algo de la práctica parlamentaria. Presidenta, acá tener claro el tema. Nosotros en esta comisión venimos trabajando de manera responsable, transparente, sin perseguir a nadie.
Sin embargo, Presidenta, por eludir una responsabilidad moral, más que constitucional, legal, podemos hacer menciones, artículos de la Constitución, tratados internacionales posiblemente, para pretender blindar a un ciudadano que venga a declarar ante esta comisión. Entonces, creo hay un error de interpretación que lo hacen los asesores del presidente Kuczynski, como también el propio congresista Gino Costa, que para ellos ya el presidente es culpable, que el presidente está en condición de investigado. Será su subconsciencia que los conlleva a determinar esa responsabilidad, porque aquí, señora presidenta, las cartas que usted ha remitido respetuosamente al presidente, y dejar constancia que aquí respetamos a todos los poderes del Estado, y por supuesto que con mayor respeto al presidente de la República. Y por ello, respetuosamente, usted ha enviado 2 oficios en la cual está pidiendo que nos dé cita para que podamos visitar la comisión en pleno al lugar donde él considera pertinente. Y lo que ha señalado en el oficio son, también para que luego no diga a qué me piden cita y si no sé de qué temas vamos a tratar. Y si ahí se señala puntualmente sobre qué temas va a tener que ser convocado, y en ese momento los colegas congresistas tener la oportunidad de formular las preguntas que considera pertinente. En ningún momento, en ninguna parte del oficio se señala que el presidente estaría siendo citado en condición de investigado. Creo, si para la tranquilidad del presidente y los asesores consideran pertinente que el oficio debe de ir de manera clara, decirle que estamos pidiendo una cita para que nos pueda recibir en su condición de testigo, creo que no habría ningún inconveniente si eso es por una tranquilidad del presidente, que se le cite en su condición de testigo. Asimismo, señora presidenta, por su intermedio a los colegas congresistas, cuando en ningún momento se le ha formulado un pliego interrogatorio, y por ello es lo que estamos nosotros debatiendo esta carta, y el colega congresista Gino Costa dice que ningún congresista hasta este momento ha podido de alguna manera cuestionar el contenido del fondo de la carta. El fondo de la carta no es materia de un debate en este momento. Yo también comparto la posición que el documento que ha sido remitido por el presidente de la República se tome en cuenta en el momento que se considera pertinente como un documento que habría ingresado como por cualquier otro funcionario. Asimismo, han hecho alusión al artículo 117 de la Constitución, lo cual estamos confundiendo. El presidente de la República no está en condición en estos momentos de investigado, ni tampoco se lo ha acusado de algún delito que habría cometido. Hay el artículo 97 de la Constitución que es claro, que es obligatorio concurrir a una comisión investigadora del Parlamento para que pueda responder a las interrogantes que válidamente pueden tener los colegas congresistas, y esto amparado en el artículo 88 del reglamento del Congreso de la República. Pero aquí el tema va más allá, que a mí me preocupa en lo personal. No sé si todos los colegas congresistas posiblemente vayamos a coincidir en este punto. Respecto a la pertinencia o no de que el presidente de la República debe acudir o facilitar a los miembros de esta comisión a tener la oportunidad que de manera directa podamos tener la oportunidad de realizar diversas preguntas. Y esto basado en el principio de inmediación, que es un principio básico, principalmente donde genera convicción a los que estamos presentes. Y estos principios se aplican muchas veces en los juicios orales, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. ¿Y por qué la razón de este principio de inmediación? Porque permite que el que está siendo citado, ¿no?, en este caso sería el presidente de la República en su condición de testigo, y nosotros poder escuchar de manera presencial, de manera directa, lo que él nos estaría respondiendo, y ahí tener la oportunidad nosotros de saber que es él
quien responde, es él quien afirma o rechaza tales preguntas que puedan ser formuladas por los colegas congresistas. Lo contrario, señora presidenta, a manera personal, yo no podría asumir una convicción de lo que dice esa carta es el 100%